¿Cómo están amigos? Bienvenidos al primer podcast. Tenemos un invitado especial, en este caso un gran amigo, Miguel Ortiz, que nos acompaña en este podcast para iniciar con un tema bastante interesante que ahora se está dando y es ¿qué es ser un migrante? Bienvenido Miguelito, me gustaría que te presentes a todas las personas que nos ven y nos escuchan en todas las plataformas. Jorgito, ¿cómo estás? Muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, mi nombre es Miguel Ortiz, agradezco por la oportunidad, por este primer podcast. Es un honor verdaderamente compartir este espacio contigo y bueno, a contar algo de mis memorias, ¿no? Visto que yo hice ese largo recorrido de lo que quiere decir ser migrante. Eh, Mi nombre es Miguel Ortiz, vengo de la ciudad de Quito, estuve en Italia, en la ciudad de Ancona por 18 años. Genial. Pero cuéntame, Miguelito, cuéntanos a todos, ¿qué es lo que te motivó a migrar a ese país? Bueno, recuerdo que era en el año 99 donde vivimos una crisis económica tremenda. Hubo el periodo de la dolarización, efectivamente. Y mientras yo cursaba mi carrera en facultad, la economía se venía abajo. Era un ladrillo detrás de otro, cada día era un paquetazo nuevo, cerraban bancos, cerraban industrias, cerraban negocios, la gente no tenía dinero y se dio esto de la dolarización. Pues entonces eran dos opciones, o quedarme a, entre comillas, morir en mi tierra, o buscar nuevos horizontes fuera de acá y dejar incluso cosas muy preciadas como la familia, la carrera, amistades, en fin. Y es que sabes que eso es bastante, por muchas cosas que muchas veces nos detienen, digo nos detienen porque en cierto momento también pensé en migrar a otro país, pero el tema familiar es el que es un vínculo muy fuerte de soltar, porque no es que te vayas un año, no es que te vayas poquito tiempo, o sea, tienes que decidirte si inicias el tema de la migración, tienes que ir de varios años. Bueno, te cuento que efectivamente eso de los años, yo cuando decidí dar ese gran paso, que dije, bueno, me voy uno, dos añitos máximo, a un poquito de plata y regreso a seguir mis estudios, pero no, lastimosamente las cosas se van dando y el año se convierte en dos, el dos se convierte en cuatro y así sucesivamente. Entonces, es como tú dices, es una ida y si no sabes cuándo retornar, no puedes poner un O sea, límite, o no sea, se puede definir un tiempo. un tiempo específico para regresar. En mi caso no, pues exactamente sucedió eso. Y cuéntame, en este caso, en Italia no hablamos español. ¿Y cuáles fueron esos desafíos más grandes que has tenido? Incluyendo el idioma, que yo creo que Claro, debió claro. haber sido algo muy, muy Bueno, difícil. Jorgito, el primer choque que yo tuve fue cuando pisé el aeropuerto Fiumicino en Roma. Eh, el romano te habla talmente rápido, más o menos es como, tiene un dialecto como el manaba, ¿ya? El manaba ecuatoriano. Que te habla rápido, que te habla a veces suprimiendo ciertas letras y no entiendes nada, ¿ya? Y tú cuando vienes de aquí dices, no, es que el italiano se parece mucho al español y listo. Pero no, o sea, cuando te habla un nativo rápido en una conversación ya, tú no me entiendes nada. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Tratar de comunicarme en inglés. Lastimosamente, el inglés, bueno, sé que ahora ya los chicos ya se están preparando de mejor manera, los estudiantes ya les dan un instructivo mejor para el idioma extranjero que es el inglés, pero en ese entonces, estoy hablando del 99, tenía un inglés escolar, bastante escolar, universitario estoy hablando. Y de esa manera traté de comunicarme con el taxista que me llevó a Termini, en Roma. Y fue un choque tremendo porque aparte que este tipo me hablaba en italiano, me hablaba en un inglés medio raro, no entendía, es tremendo. Y es que viene el mismo tema del inglés que tiene varias versiones, Claro. igual que el español. Así es. No es el mismo el español que lo hablamos acá en Loja y el español el que habla, en este caso, la costa, Exactamente. es bastante diferente. Así es. Entonces, sí, es bastante complicado ese tema. Ujú. Pero bueno, uno de de las primeras cosas que respecto a lo del idioma que yo decidí hacerlo es perfeccionarlo.
hablarlo bien, me puse como objetivo, como meta, saber comunicarme. Porque el choque que tú tienes cuando no puedes comunicarte, no puedes expresar rabia, no puedes expresar alegría, no puedes descontento, qué sé yo, porque no encuentras las palabras adecuadas para indicar a la otra persona. Y eso es frustrante. Entonces, no, yo me dediqué los primeros meses, días, digamos, apenas yo llegué, comencé a, ¿cómo se dice?, sumergirme en este idioma tratando de comprender lo más rápido posible, después ya la lectura y después un poquito más de gramática, pero yo a los 3 meses ya comencé a comunicarme. Pero es súper rápido 3 meses para aprender un idioma. Sí. Bueno, lo digo acá, mi persona es bastante complicado. Hay dones, creo yo, para poder que se te haga más fácil aprender un idioma. Y 3 meses para un idioma nuevo, súper complicado. Pero algo que me llama mucho la atención, ¿tenías alguien que te esperaba allá ya? O... Bueno, yo viajé con mi tío y en esa oleada de migración que hubo en el 99, pero desafortunadamente mi tío lo deportan. Lo deportan y yo me quedo solamente con un pedacito de papel con un número de teléfono en el bolsillo. Mientras a mi tío lo detienen en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, yo, la policía de migración, la Interpol, bueno, después de algunos controles que tuve, me embarca en un taxi y le dice al taxista, llévelo a esta dirección. Yo no me iba a esa dirección, yo me iba a ir a otra ciudad que se llama Perugia. Y en Perugia me esperaba la esposa de mi tío, ¿sí? Que yo la conocía poco, verdaderamente. Entonces, la cosa era ir con mi tío, pero yo me quedé así, casi sin nadie prácticamente. Sin nadie, sin Ajá. hablar el idioma. Carajo, es Sí, difícil. una de las cosas que, Jorgito, te quiero contar. Yo, cuando me subí al avión en Quito, lo único que dije es, Dios mío, llévame con bien, y lo único que pensé es, ¿cuándo iré a regresar a mi casa? Mientras el avión se elevaba, era una oleada de sentimientos encontrados porque sabía que me iba a ir bien y fui súper positivo en eso, pero al mismo tiempo dejar todo, dejar tus estudios, dejar la familia, dejar los amigos, dejar tu tierra, porque sea, y a dónde voy a ir. O sea, porque haz de cuenta que yo en este momento, Jorgito, te digo, vamos a Hong Kong, se me ocurre, y yo no paso, yo me quedo, y te quedas solito. ¡Pum! ¿Y qué haces? O sea, no conoces idioma, no conoces la tierra, no conoces a la gente, o sea, es duro. Y estamos hablando en años donde, o sea, la cultura y el trato a los migrantes debe haber sido difícil. Sí, claro, por la gran oleada de migración de ese momento, que la gente salía a España, más que Estados Unidos, España. España, Italia fue un punto también de migración no tan fuerte como el de España. Em, y lo que tú pude notar y palpé así en carne propia es que el estrato sociocultural de las personas que iban a esos países era bastante bajo, culturalmente hablando. O sea, no te migraba un universitario, no te migraba un profesional, un médico, un abogado, un ingeniero. Te migraba la persona que, o sea, podía salir, punto y basta. Me encontré allá con personas que habían salido de la cárcel, sin quitar a nadie, ¿no? Nada, pero gente que era casi analfabeta, ¿sí? Entonces, y que ellos van llevando todo ese cargamento, todo ese bagaje cultural que lo aprendieron aquí, ¿sí? Entonces, eso, hay una zona de impacto en una nueva cultura que te está hospedando. Por eso yo siempre digo con los amigos que vienen de Venezuela para acá, le digo, o sea, si tú vienes, eres invitado del Ecuador, tienes que adaptarte a las normativas, porque es como que te invitan a una casa, ¿no? Tú no es que vas a hacer relajo en una casa, simplemente te adecuas a las normas que tiene el dueño de casa. Claro, Ujú. y sabes que justamente topando ese tema, es lo que pasa ahora con Estados Unidos. Mucha gente está migrando para allá
sin conocer el idioma. Todos se están ubicando en un solo lugar, en un solo estado, y están empezando, recientemente estaba viendo en las noticias hace un tiempo, están empezando a hacer festividades que hacían acá, haciéndolo allá. Y ese es un, como que están tachando, por así decirlo, a cierto país, cierto grupo de personas que así somos, que es Todos. toda la cultura, ¿no? Y, y es un muy buen punto de adaptarse. Por eso, Jorgito, yo luché mucho con la gente italiana, porque ellos tienen un concepto del migrante, que el migrante es sinónimo de pobreza, de ignorancia y de delincuencia. Entonces, y si tú te das cuenta, ahora como ahora, es lo que nosotros estamos pensando de los migrantes que vienen para acá. Porque muchas veces pensamos que son gente ignorante, gente pobre y gente que es delincuente. Y no, o sea, hay muchas cosas buenas. En la migración hay muchas cosas buenas. O sea, hay una mezcla de toda esta cultura que si lo sabes aprovechar sale un buen, ¿cómo se dice? Híbrido. Sí, Ujú. no, y eso es verdad. Afortunadamente he tenido la fortuna de poder conocer personas de otro país, de Venezuela y más que han migrado para acá y sí, son muy preparados. Son personas realmente que aportan mucho y aportan acá al país realmente. Y cuéntame, en este caso, ya fuiste, llegaste a Italia, te aventuraste porque dices que tu tío te regresó. ¿Cómo iniciaste trabajando? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo llegaste a eso? No, pues es que antes de esto tengo que hacerte una antesala. Ah, ok, Bueno, el dale. día que bueno, ya mi tío ya no pasó, ya me embarqué en este tren que fue una odisea haber llegado al Termini, que es el- la estación de trenes principal de Roma. Eh, tuve que arreglármelas entre español te imaginas lo o sea, estaba talmente nervioso que trataba de comunicarme a señas, la gente no me entendía, es una marea de gente dentro de la estación comprando pasajes, embarcándose en trenes, bueno, tanto hacer, Dios bendito y grande que pude embarcarme en el tren justo que me llevaba a Perugia, bajándome del tren, ya después de todo lo que pasó, encuentro unas personas que hablaban en un dialecto muy conocido. Y perdón que utilice las mismas palabras, ¿no? Pero ese día yo bajaba con mi maleta y eran tres personas con dos chicas que decían, oye, loco, ¿y dónde entonces nos vamos a chupar hoy de noche? Yo dije, estos manes, Eran de los estos míos. son de los míos. Sí, son ecuatorianos. Entonces me las acerqué, les conté el drama. Ese rato encontrar un paisano, como se dice, créeme que es como encontrar un oasis. Y claro, los abracé, me descargué ahí en ese momento y ellos también se portaron muy bien y me llevaron a comer, no había comido todo el día y ahí comenzó. Entonces ellos me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a llevar donde van todos los migrantes, que era una iglesia de un sacerdote que daba ayuda, un sacerdote italiano que daba ayuda a los migrantes. Entonces yo estaba dispuesto a irme para allá. Por ahí apareció la persona que te contaba, que era la esposa de mi tía, de mi tío, y me llevó a la casa de una prima de ella, gente que yo no conocía, donde yo dije, bueno, me dará un cuartito, una camita, acostumbrado, ¿no? Pues acá en Ecuador que cada uno tenemos nuestros dormitorios individuales, nada que ver. Me tocó meterme como con 10 personas en un cuarto, qué sé yo, de 3 por 3. Súper Sí, pequeño, claro. sí, sí. Entonces, y bueno, al día siguiente fui a esta iglesia y a los 3 días de haber llegado, mi primer trabajo que me preguntabas, Jorgito, llegó, bueno, aquí en la ciudad de Loja tenemos la Plaza Bolívar, el Parque Bolívar, me parece, Sí, o perdón, la Plaza de la Catedral, que es donde los días lunes van los trabajadores, esperan que lleguen a contratarlos, ¿no? sí. Eso, el mismo cuadro. La gente llegaba en camionetas a buscar a los trabajadores, que generalmente migrantes que ganaban, les pagaban un poco, entre ellos estaba yo. Y llega una camioneta y me dice, a ver, tú. ¿Quién yo? Vamos.
no sabía hablar un papa. Y me llevaron y mi primer trabajo fue de albañil. Sí. Pero tenías conocimiento de albañil, porque tú Absoluta. al inicial nos contabas que habías estado en facultad de medicina. Sí, claro. No, pues en Cuéntame. toda mi vida lo único que he tenido bajo el brazo eran libros nada más y eso fue, y es una de las problemáticas, Jorgito, que el migrante se encuentra en otro país. A ver, el ecuatoriano siempre ha sido catalogado en el extranjero por ser un muy buen trabajador, porque sabemos que somos muy buenos trabajadores. Somos gente honesta, gente muy trabajadora, pero la gente que pudo surgir en ese periodo de migración fueron personas que tenían un oficio, es decir, mecánicos, soldadores, electricistas, carpinteros, albañiles, pintores, qué sé yo. Pero para un muchacho, yo tenía en ese entonces 23 años, que lo único que tenía bajo el brazo eran libros nada más, fue muy difícil. Muy difícil, claro, conocimientos de albañilería. O sea, recuerdo que el primer trabajo era ir a plantar unas carpas, que son unas lonas grandes en estos campos de tenis, porque les gusta jugar el tenis en el invierno, ya se acercaba el invierno, eso fue septiembre, claro, septiembre 23 llegué yo, más o menos, sí, octubre ya comenzaban a prepararse para el invierno, era otoño. Y me dijeron, Miguel, tú tienes, me traducían muchachito, yo tenía 23, creo que tenía 16, algo así. Y este niño me traducía lo que me decían es que tenía que hacer unas zanjas de 20 centímetros de profundidad por los dos campos de tenis, ¿no? Hijo, o sea, yo creo que eh, habré avanzado unos 3 metros en toda la jornada y las manos eran llenas de callos sangrantes. Y la anécdota que nunca me voy a olvidar, porque esto voy a recordarlo a vida, es que, mira, Jorgito, yo cuando salí de aquí del Ecuador, yo me quité mi estetoscopio y mi mandil con el que estaba en el hospital en el Eugenio Espejo, que yo trabajaba como interno, y, y me fui a trabajar así de albañil. Y claro, pues, o sea, el shock que tú tienes es cuando tú no estás acostumbrado a hacer ciertas cosas y te toca porque te toca. Tienes que sobrevivir o no. Y yo me encuentro arrastrando un pico, sí, llegando a los baños a cambiarme ya al final de la jornada, lleno de lodo, sucio, con estas manos que estaban llenas de ampollas adoloridas. Y me quedo viendo en un espejo, en un reflejo en el espejo. Y, ¿sabes la- ¿cómo te digo? La palabra no la encuentro justa. Tú no te reconoces en ese reflejo. En esa imagen no te reconoces. Estaba todo lleno de lodo, sucio, sin nadie. Y digo, wow, y esto es lo que me va a tocar hacer. Pero ese fue mi primer día de trabajo. Y después, poco a poco, bueno, ya, como te digo, Jorgito, o te adaptas o te mueres. O te regresas. Claro, Chuta, y es un pedazo regresarte, o sea, perdóname, claro, es un trámite el haber podido llegar allá como para ahí mismo regresar. claro. Y en ese cuento, tu familia, porque estamos hablando del 98, 99. 99, Claro. estamos hablando del 99, no había que el celular, que Ah, llamemos a no. la casa, y en ese cuento, o sea, tu familia acá, Claro, sin saber nada de sabían ti, poco, claro. sabían poquísimo de mí. Recuerdo que en esta iglesia que te comentaba había un ambateño. Bueno, habían de algunas nacionalidades, habían ucranianos, eslavos, marroquinos, ecuatorianos, colombianos, peruanos, mexicanos también conocí. Pero entre los ecuatorianos, sabes que uno se hace como entre con los paisanitos, te vas como que te llevas un chance por ahí. Y uno de ellos, yo no sé cómo hacía, a él le llamaban del Ecuador. A él le llamaban de aquí. Él era el único que tenía celular. A él lo Ya. llamaban a Perulla y él te decía, ¿sabes qué, Jorgito? ¿Tú quieres hablar con tu familia? A ver, yo te marco. A ver, debe marcando este número. Entonces, de ahí, aquí le marcaban, yo no sé cómo hacían, y te pasaban a tu familiar. Y claro, te cobraban por minutos de la llamada. Ajá. Claro, es que justamente eso, bueno, mi hermana también migró ella se fue a España también Ujú. hace algunos años, estuvo por allá, y yo recuerdo cuando estaba más muchacho, la única comunicación que teníamos con ella era por cartas.
Claro, y sí, esperando que alguien viaje, lleve la carta sí, sí, y sí, escribía claro. y de la misma manera. Se leía, se lloraba de la emoción de saber que estabas bien, carta y esperar que llegue. Sí, claro. Y puta, es complicado Creo y que es algo que hoy en día sí. difícil se lo Y ve. sabes que sí, yo tengo, conservo aún las cartas que yo le envié a mi mamá. Que yo le envié a mi mamá y todavía las conservo. Y claro, o sea, de verdad, cuando tú te pones a escribir, era lágrima, moco y baba, escuchando a Julio Jaramillo mientras escribía, que aquí no le había escuchado casi nunca, pero ahí se te abre la vena, como se habla. Y dale escribiendo. Y claro, y de verdad, en serio, hay marcas de líquido, eran lágrimas en las cartas. Que debe ser, Ujú, sí, debe ser. sí, sí. Y hablando de cartas, uno de los detalles más bonitos que hay. Ujú, Qué qué fuerte, sí. qué impresionante la historia. Y ahora, hablando de un poco de cultura, cómo veían en ese tiempo? Bueno, ahora ya estamos en la actualidad donde todo está globalizado por el internet, pero en ese tiempo, ¿cómo veía la gente italiana a Ecuador? Muy buen punto, Jorgito. Gracias por recordármelo. Bueno, yo siempre he sido un defensor muy acérrimo, como se dice, de nuestra patria. Eh, Siempre he pensado que el Ecuador tiene mucho que dar, tiene, tiene esa biodiversidad que lo hace único. El Ecuador es un paraíso comparado con otras naciones. Te puedo decir que incluso con Italia mismo, nosotros somos un país, como te digo, de tanta biodiversidad, tenemos un clima privilegiado, tenemos minería, tenemos agricultura, bueno, en fin, podríamos ser un país muy, muy rico. Pero, ¿cuál es la imagen que nosotros damos del exterior? Si yo, Jorgito, en este momento te pregunto, ¿has escuchado de Uganda en África? No. Ya, qué sé yo. Yo te digo, imagínate Uganda o Zimbabue en África. En automático, ¿qué es lo que te viene? Personas morenitas, una pobreza extrema, y es que eso es lo que nos venden, y Y eso es es lo que se sabe. exactamente, y es el mismo concepto que tienen del Ecuador, o bueno, al menos mientras yo estaba allá, pero te digo que hasta los últimos años, que te estoy hablando de 2013, 2014, habían personas que pensaban de la misma manera. Por eso yo alguna vez llegué a un trabajo y este señor me dice, aquí llegaste a encontrar América. Y digo, ¿y cómo así? Claro, si ves esa cosa negra que hay afuera en las calles por donde pasan los carros, eso se llama asfalto. A ver, repite después de mí, ¿En asfalto. serio? Claro. Dos, mira, ya no tienes que ir con esas cubetas, con esos tarros para que vaya a recoger agua en el río. Aquí tienes esto, mira, se llama grifo. Y aquí te sale agua limpia. ¿Sí ves? Has encontrado América aquí. Entonces yo me quedaba loco, ¿no? Digo, o sea, porque es ignorancia. Y yo como siempre andaba a cargar lo que es Quito Metropolitano en una postal, en alguna cosa, alguna vez se le indiqué, mire, esta es mi ciudad, Quito. Y Quito, claro, es una metrópoli que tú la ves, Quito moderno, es lindo. Pero no era solamente a ese nivel, o sea, estamos hablando de gente que quizás tú encuentras en algún trabajo, y esa gente ignorante podría ser así. Hicieron una transmisión de la RAI, que es la televisión italiana, donde vinieron a hicieron un reportaje talmente, y eso es, repito, cojo tus palabras, eso es lo que venden al mundo, lo que es el Ecuador, donde vinieron, nosotros para ellos no tenemos supermercados, eran los mercados y fueron al mercado de Guamote, allá en Chimborazo, donde, claro, el indígena típico, porque a todos nos creen que vestimos así, y bueno, a mucha honra, ¿no? Nuestros indígenas, pero que todos vestimos de esa manera, y que nuestras mujeres usan los anacos así grandotes y con sombrerito y todo eso, y que tú coges el chanchito y lo sacas a pastar mientras haces las compras, las vas a pastar ahí en la basura, y que las compras están tiradas en la calle, o sea, el típico mercado, bueno, entonces eso es lo que pasaron, que los niños no tenían canchas de fútbol, sino que tenían que jugar en las laderas del Pichincha, allá porque hicieron en Quito que las guarderías, se fueron a las pobres guarderías de allá de Quito, niños muy pobres, lógicamente, porque existe también. Pero esa es la imagen que vendían del Ecuador. Y la otra cara,
porque al Ecuador lo conocen es por las Islas Galápagos, nada más. Es que eso también no entiendo realmente. Las personas que llegaban acá veían esa civilización, o sea, porque tampoco es que, o sea, el Bueno, pero Ecuador es no que, es así. Pero me pregunto, ¿no? ¿Qué finalidad tenían para compartir eso al mundo? mira, Nigeria tiene su parte, sí, digámoslo así, digamos una parte rural, una parte que es muy pobre, también tiene su metrópoli. Sudáfrica, bueno, Sudáfrica estamos hablando de otra cosa, ya son grandes metrópolis, pero cuando te vienen esos nombres, lo que tú que piensas es eso, porque por años nos han metido en la cabeza Tarzán y Chita y la pobreza de los negritos desnutridos. Eso para nosotros es África. África es otra cosa. África puede ser un igual, es un continente que puede ser, que es muy rico, pero que por cuestiones sociopolíticas están en En esa esas cuestión. Ajá. condiciones. Claro, es que justamente eso es lo que conocemos. Incluso yo recuerdo cuando uno estudiábamos en los libros que venían, decían África, y nos mostraban esas imágenes. Eso es. Y dices, chuta, qué afortunados que somos. O sea, siempre hemos Claro. sido afortunados, Sí. pero, o sea, nos muestran esa cara del mundo que es bastante difícil, ¿no? Sí, sí. Entonces esa es la imagen que nosotros lastimosamente hemos dado. A mí me costó mucho, ya vamos a hablar después de lo que en lo que yo me ocupaba en Italia, pero me costó mucho, al menos que en el círculo donde yo me movía, hacerles comprender de que no solamente es esa cara la del Ecuador, que tenemos grandes letrados en nuestro país, científicos, ¿sí? Gente de mucho renombre, de mucha cultura, grandes empresarios, ¿m? Pero a veces les cuesta mucho pensar eso. Claro, y, chuta, y estar en otro país que te traten así y con sentimientos encontrados Sí, pues y claro. todo, o sea, es súper duro. O sea, ahora quizás nos causa un poco de risa, ¿no? La historia que te dice, mira, este es un grifo de agua. Pero, o sea, en su momento Sí, debe haber claro, dolido. O claro, sea, claro que sí, claro que sí. No, yo, mi familia y yo tratamos siempre de integrarnos muy bien a la sociedad italiana. Una de las reglas, como siempre les decía a los míos, es, estamos en casa ajena, pero podemos convivir bien. O sea, somos invitados. Tenemos que respetar las normas y reglas de la casa que te está hospedando. Esa era la regla clave. Y alguna vez sí me sentí un tanto discriminado. Siempre hay uno que otro loco por ahí, ¿no? Siempre se va a dar. Eso no podemos controlarlo. Llegué con mi niño que tenía 2 o 3 añitos a una oficina pública a hacer un trámite y llegó un señor, un italiano, con un perro. Y el perro nos comenzó a ladrar. Entonces yo le digo, tenga la gentileza de sacarlo al perro. Y me contestó, lo que pasa es que el perro siempre reacciona así con los migrantes. Entonces yo me quedé, bueno, en ese entonces ya tenía un poquito más de autoridad, yo era oficial de público servicio en Italia, bueno, ya vamos a conversar de eso. Y claro, o sea, lo confronté un momentito. sí, sí. Y cuéntame, en todo este proceso de estar allá en Italia y de vivir todas estas experiencias, ¿cuál crees tú que fue tu decisión crucial de decir, tengo que hacer esto para sobresalir? Verás, tú dijiste algo cuando iniciamos este conversatorio, se hace tanto para llegar a cruzar la frontera y poder entrar a ese país, que regresarte es una locura. Y hay gente que lo hace. Entonces yo cuando llegué para allá, te dije, mi primer objetivo fue aprender muy bien el idioma. eh, y el segundo objetivo decía, si tanta gente está que lucha y no puede entrar, yo estando aquí, tengo que aprovechar. Número uno, me dolía saber a que mis familiares, mis padres, mi hermano que vivía aquí, eh, mi hija que se quedó aquí también, la esté pasando mal, ¿no? Eh, entonces dije, no, o sea, tengo que hacer algo.
Yo pienso que es el impulso de la familia el que te lleva a dar un paso más. Que no importa. O sea, como se dice aquí en el dicho popular, uno bulto solo más que como una vez al día, pero que los míos estén bien. Y así fue. Es que esa es la finalidad de la mayoría, todos Ujú, vamos buscando o se van buscando un mejor futuro ujú, para la familia. sí, Y viene el dicho de que no estamos solo para nosotros, sino para los demás, ¿no? así es. Sí. Interesante. Y cuéntame, allá en Italia, ¿a qué te dedicabas después? A qué te dedicaste? Bueno, Porque sí, tengo conocimiento de que llegaste a sobresalir en esa cultura, a poder conseguir sí. buenos trabajos, a saltar al éxito. Sí, Cuéntanos gracias a eso. Dios. Mira, Jorgito, antes que nada, yo pienso que Italia, más que darme esa satisfacción económica que era el objetivo primario, porque todo migrante va a buscar un mejor futuro, ¿no? Para él y para la familia. Creo que me dio ese temple, creo que moldeó eh, esa, esa ideología un poco errónea que tenemos como jóvenes, o bueno, las personas jóvenes y nosotros que salimos, que no, o sea, a mí me da vergüenza hacer este trabajo, o no, es que ¿cómo voy yo a hacer este trabajo? No, yo el doctor voy a hacer ese trabajo, como que no. Entonces, yo he hecho de los trabajos más humildes que tú te imaginas. Trabajé como albañil, trabajé como lavaplatos, estuve en una metalmecánica, cartotécnica, em, limpieza. Eso de la limpieza es yo que me levantaba a las 3 de la mañana, me iba a los edificios y tenía que ir a coger los utensilios del carrito, el típico carrito de limpieza que quedaba en el sótano 3 pisos más abajo. Y a las 3 de la mañana me ponía mis audífonos a todo volumen, no veía nada. Sí, claro que me sale el cuco. Y ese es el tema que te iba a decir justamente. Acá en Cos, 3 de la mañana, mala hora. Claro. Son el diablo, digo. Y Sí. Eso, para después, poco a poco, seguir buscando algo mejor. Hice también de, ¿cómo se dice? De asistente a ancianos, que es típico que se hace allá. Eh, Experiencias potentes que me hacen recordar un montón de cosas con ciertos ancianos. Gente muy linda, con el primero con el que yo lo asistí, eh, súper, súper, súper linda gente. Él me ayudó con el idioma, él me corregía. No, no se dice así, se dice de esta manera. Encontré gente prepotente, algún anciano alguna vez me dijo, bueno, trato mal a mi familia y a mí, sí, o sea, porque, te repito, el migrante no es visto como alguien, como un trabajador común. Inicialmente el migrante era visto como eso, o sea, la carne de cañón que va a hacer el trabajo que los italianos no les gusta hacer. Así es, así era. Eh, para después poco a poco ir subiendo, me fui una vez trabajando con un estilista que me encanta, yo a esta persona la aprecio mucho, nos apreciamos, es mutuo el sentimiento. Donatella Girombelli, muy, muy linda gente. Con ella poco a poco comencé a subir, me permitió estudiar, estudié inglés porque por mi trabajo después poco a poco me tocaba tratar de comunicarme. eh, y un día vi en un folleto que se necesitaban voluntarios para la Cruz Roja. Pues dije, yo vengo de la Facultad de Medicina, de la Central del Ecuador, y es que era tu fuerte. claro. Entonces yo fui y claro, y ahí viene otra vez el choque cultural, porque piensan que tú eres ignorante, que no has hecho ni siquiera la escuela. Entonces yo llego para allá y me dice, discúlpame, ¿y tú de qué te ocupas? Le digo, yo en este momento soy, ya para ese entonces, estamos hablando del 2007 más o menos. Sí, no, sí, 2007 aproximadamente. Yo ya estaba como jefe de seguridad de la Villa Girombelli. Y Y me dicen, bueno, ¿y tú de qué te ocupas? Le digo, me ocupo de esto, pero tú sabes, tienes algo de conocimientos de... Sí, le digo, yo vengo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central, en la Escuela de Medicina. Y me dice, ah, interesante.
Entonces me hicieron una prueba, todo chévere. Bueno, como voluntario pasa nomás. Y al inicio me pusieron a barrer la oficina del comisario, a lavar la camilla, a poner el aceite en la ambulancia, nada más. Pero poco a poco comencé a, por eso te digo, uno tiene que hacerse notar también en ciertas ocasiones y demostrar qué es lo que tú conoces. Entonces poco a poco me fui involucrando más, hasta que el comisario me notó. Me dice, Miguel, ¿y qué te parece si nosotros te damos la apertura para que saques, saques ¿cómo se dice? Un diplomado, ¿no? O sea, para que tú seas paramédico profesional aquí. Entonces le digo, sería genial, eso es para mí. Entonces, bueno, se habló en el trabajo inicial y me dieron ese chance. Comencé a estudiar y te puedo decir, Jorgito, a mucha honra, la Universidad Central del Ecuador nos formó bien. Al menos los de mi leva fuimos bien formados y comencé a crecer rapidito ahí. Fui primero tercer ayudante en ambulancia, después segundo, después me pusieron a cargo de la unidad. ¿Sí? Genial. Ajá. Entonces ya me dieron un uniforme y andaba yo como, por eso te decía que era oficial de público servicio, como paramédico. Fui el primer paramédico ecuatoriano en el 118 de Cruz Roja Italiana. Genial. Y es que justamente esa era mi otra pregunta que te iba a hacer. Es, tú fuiste y aplicaste para voluntariado, pero ¿eras el único migrante que iba a eso? Sí, sí, porque o sea, mira, a diferencia de lo que sucede en España los españoles son mucho más abiertos. El italiano es linda gente, yo los aprecio mucho, es una nación que me ha dado mucho, pero inicialmente es muy cerrada. Al menos en la ciudad donde yo viví, en Ancona, que es una ciudad de puerto, de mar, es muy desconfiada, ¿sí? Es como el guayaquileño más o menos. Sí, te ayuda chévere, pero siempre tiene su costo y toda la nota. Entonces, era muy desconfiado y las puertas muchas veces no estaban tan abiertas, pero gracias a mis conocimientos, y eso sí debo decir, mis conocimientos, poco a poco se fueron abriendo puertas. Sí, Genial. Entonces, es que, o sea, llegar como voluntariado a subir de nivel y con tus conocimientos, sí, eres... sí, sí. Después ya entraba y mira, una de las problemáticas en las que sí me encontraba ya con mi uniforme, con todas las, eh, ¿cómo se dice? Con toda la autoridad que yo tenía, yo llegaba a la casa de alguna persona, ¿no? De un italiano para evaluar, rescatar, etcétera, etcétera. Y siempre me veían y disculpe, ¿y quién es el paramédico? Yo. Usted, sí. Señor, yo Porque lo yo voy a siempre, salvar, claro, dile. yo tenía la bandera del Ecuador aquí. Digo, sí, Ya, pero no se preocupe, está en buenas manos. Y bueno, poquito tú me conoces que sí sé interactuar con la gente. Entonces sí, inicialmente, o sea, pero la gente te ven como migrante y es que lógicamente, o sea, no lo neguemos, nosotros como latinos se nos nota automáticamente. Entonces sí, pero la gente poco a poco también se daba cuenta de tu profesionalismo, qué es lo que tú haces, cómo te desenvuelves, cómo te mueves dentro de la escena en tal caso en un rescate o si no cuando vas a evaluar a una persona en casa o una cosa y ya, se abren, te dan la confianza. Pero inicialmente sí es difícil, claro, claro que ya, sí. claro. Y ahora, me gustaría mucho que nos cuentes quizás una historia, cómo es el paramédico en Italia. O alguna experiencia que hayas tenido en el trabajo. Bueno, te voy a contar una cosa que me pasó en los primeros días de que ya estaba como en servicio ya absoluto. eh, Llegamos a la casa de un paciente y no es como aquí que tú puedes como paramédico, aquí por ejemplo el paramédico tiene la figura de incluso suministrar fármacos, tú allá no, tú como paramédico tienes la función de evaluar, estabilizar y llevar, punto basta. Tú no puedes inmiscuirte en dar fármacos, Ah, o sea, no porque puedes dar una tú no medicina. puedes dar una medicina, no, en Italia no. Sí, son labores bien determinadas. Entonces, cuando hay, por ejemplo, un accidente, cuando hay un código rojo que se llama, qué sé yo, un infartado,
O sea, siempre va atrás tuyo la automédica, que ahí viene el médico a bordo y él es el que tú prácticamente tú lo asistes, ¿sí? Tú, por ejemplo, como paramédico, lo que en la escena de un accidente, yo llego, así el carro esté destrozado, soy el primero en llegar y soy el primero que estabiliza, ¿entiendes? Rescato, extraigo y llevo, pero primero tengo que estabilizar, ¿sí? Esa es la figura de paramédico. Y claro, o sea, eh, son trabajos bien Muy determinados, muy específicos, claro. específicos. Ajá. Sí, sí, sí. Genial. Y bueno, anteriormente nos contabas que al momento que emigraste para allá, quedó acá tu familia, tu hija y todo eso. En qué momento los llevaste? ¿Por qué la decisión y más? Claro. Bueno, yo ya estaba aproximadamente un año y mi esposa quedó aquí con mi niña, con Micaela. Y yo pienso que era el momento de consolidar la familia. Yo me fui por ellos y no creo que una familia dividida esté bien. Entonces pensé en que mi esposa vaya primero. Y así fue, ella fue casi al año de lo que yo estuve en Italia, fue a Perugia y después de 2 años, lastimosamente pasaron 2 años para poderla venirla a ver a Micaela, a mi niña. Ella ya fue prácticamente con dos desconocidos, porque imagínate, mi esposa la dejó a la nena cuando tenía 9 meses. Y creo que es una Ah, es historia muy, corto, claro, claro. una historia muy repetida, porque los niños se quedan con los abuelos, con los vecinos, con los tíos. Y nosotros no fuimos de excepción. Micaela se quedó de 9 meses aquí. Y mi esposa fue a Italia. Afortunadamente la pudo pasar con algunas trabas que tuvo en el aeropuerto, pero pudo pasar igual. Para después nosotros venirla a ver a Micaela acá y ella irse tranquilamente con dos desconocidos prácticamente. Era una niña de Claro. 2 años y medio que se fue con dos desconocidos. Y así fue. Pero poco a poco fuimos reuniendo la familia. Bueno, después tuvimos nuestro segundo génito en la ciudad de Ancona, Estefano, pero ya con toda la familia bien consolidada. Unida. Ya, ajá. Hombre, es que la soledad, el estar allá, duro Sí, y ya cuando tú tienes ya un soporte ahí, ahí es más, sí, suave. O sea, sí, sí. no va a ser fácil ni todo color de rosas, pero sí es más, Claro, más alivianado y de estar con los tuyos. claro, claro, claro que sí. No, porque ahí se ven los amigos que de verdad al extranjero tú te das cuenta quién verdaderamente es amigo, quién no. Mm, Eso también es otra de las problemáticas que encuentras. No toda la gente es sincera, Jorgito, y bueno, se encuentra aquí en patria, pero también fuera. Uno dice, somos paisanos, sí, pero créeme, la formación que hemos tenido como ecuatorianos, y no es que no quiero hablar mal de mi gente, de mi patria, porque amo mi patria, pero si un paisano tiene el chance de ponerte un pie en la cabeza para subir a otro escalón más, tenlo por seguro que lo hace. Pero eso también se da bastante por lo que se van a un solo lugar todos. Sí, claro, Y así eso es. es lo que está pasando actualmente. Mira, O sea, y lo que te contaba, yo llegué a la ciudad de Perugia, y claro, había un montón de ecuatorianos en ese entonces, y llegaron a Perugia por este señor, por este futbolista Caviedes. No sé si ya, sí, Caviedes sí, sí. creo que jugó en el Perugia. Y por él creo que fueron llegando, porque Perugia no tiene, es linda, es una ciudad linda, la provincia de Lumbria es preciosa, se da el buen vino, el buen aceite de oliva, pero no tiene industrias, no es que es así como Roma, Milano, Torino, no, no, o sea, es una ciudad y la gente llegaba. Una de las, creo que fue mi carta que me la jugué bien, fue salir de esa ciudad. Salí de esa ciudad y me fui a una ciudad donde en toda la ciudad si éramos 6 ecuatorianos, éramos muchos, en Ancona. Ujú. Es en el centro norte de O sea, Italia. salir de ahí Salí, directamente. claro, salí de Perugia y me fui para Ancona. Ujú. O sea, podríamos decir que ese fue un punto crucial. O Sí, sea, porque no. tú dijiste al inicio, lastimosamente nos ven como una sola cosa. O Claro, sea, sí, o sea, no es que es ecuatoriano, también es el mismo relajista, borracho.
y demás. Entonces, no. Uno de los puntos clave fue eso, em, salir de ahí, salir de Qué, ahí. qué bien. Y ahora, ¿cuántos años estuviste allá en Italia? 18 años, Jorgito. 18 años. Media vida. Cuando pensabas regresar en un año o dos. Claro, o sea, mis planes yo decía, bueno, ya que está aquí mi niña, me voy por ella, etcétera, etcétera. Voy, hago un poco de platita y yo regreso. Se dio el primer año, segundo año, ya fue Jimena a Italia. Y dije, bueno, ya que estamos aquí, somos jóvenes, tenemos trabajo, quedémonos otro poquito más. Listo. Ya compramos alguna cosita, terminamos de pagar esa cosita. Somos jóvenes, tenemos Tienes trabajo. trabajo, quedémonos otro poquito más. Y así nos dieron los 6 años. Ya terminamos de pagar la segunda cosita y tenemos trabajo y somos jóvenes. Y- Oye, y entras en un círculo donde quieres un poco más, un poco más. Y recuerdo que en ese entonces mi esposa me decía, Miguel, ya tenemos, regresemos, regresemos a la patria, terminas tu carrera y las cosas van a ser mejor. Y muchas veces sí debemos de escucharles a las compañeras de vida. Dije, no, y con la misma retórica, somos jóvenes, tenemos trabajo, vamos por otra cosa. Y así entre esas y otras, claro, en Italia, gracias a Dios, digo, porque Dios siempre ha estado acompañándonos en todo, estuvimos en un estatus económico bastante bueno, bastante bien, donde ya me hacía difícil soltar eso. Y nos dieron los 18 años, Jorgito. Claro, 18 años. sí. Media Tiempo. vida, claro. Y tu hija igualmente. O sea, creció prácticamente allá. Sí, pues En, Micaela, ella fue pequeñita, aprendió el idioma, eso también, bueno, toda esa problemática de saber que tienes un hijo. Yo recuerdo en ese entonces trabajaba ya con esta señora, con esta estilista, y la tenía que tener porque nos dieron un departamento para nosotros, pero la tenía que tener encerrada. Entonces ella, mientras nosotros trabajábamos, yo te digo, era jefe de seguridad. Primero inicié como camarero también ahí en ese lugar, como camarero, después como asistente y después como jefe de seguridad, pero y Jimena, mi esposa, iba como asistente personal de esta estilista. Entonces ella tenía que estar por aquí, por allá, en los eventos, la. Y yo no podía estar atrás de la niña. Esa es una de las problemáticas también que tenemos allá con nuestros hijos. Y ella pasaba encerrada, viendo la televisión, leyendo un libro en su cuartito lleno de juguetes, parecía juguetería, pero muchas veces pasaba sola. Sí. Poco a poco tratamos de acomodarnos también con la familia. ¿Cómo te digo? No se tiene todo. Lastimosamente siempre te va a faltar algo. no hay un punto perfecto. Ajá. Sí, sí, fue muy difícil en esa parte. Y luego de los 18 años, ¿por qué esa decisión de volver acá? ¿Qué fue lo que les impulsó a decir, nos vamos? ¿Me contesto elegantemente? Bueno, la decisión prácticamente la tomó mi esposa. Y no porque yo sea falta de decisión, sino que de verdad nosotros llegamos a estar estables económicamente, culturalmente, ¿cómo te digo? Llegamos a compenetrar mucho con la gente de Italia. Y estábamos bien, no había necesidad. Pero mi esposa, en cambio, aquí, ella es muy pegada a su familia. Entonces ella quería regresar, quería regresar, quería regresar. Y claro, yo pasaba mucho tiempo fuera trabajando, como te decía, Jorgito, después ya en ambulancia. Habían turnos hasta de 12, 13, 14 horas y yo veía poco a mi familia. Entonces ella dijo, ya, basta. Ya pienso que hemos hecho y si quieres, nosotros nos vamos, si quieres te vas con nosotros, si no, chao, nos vemos. Dije, ya, pues vamos, ya Eh, hemos hecho. Es que es súper duro el haber pasado ya juntos, estar unidos y Otra separarte otra vez, vez, ¿no? claro, así es. Claro, qué,
qué bien. Y ahora viene la contra. Estamos hablando de que en Italia ya se manejaba tecnología, cultura diferente. Cuando llegaste acá nuevamente, ¿cuál fue esos cambios que tú pudiste ver con respecto a 18 años allá, Claro. con respecto acá? Sí, siempre puedo decir que, y mira que ahora tenemos todo, aparte que somos un mundo globalizado, ¿no? Que a través de Internet se nos ha abierto tremendas puertas, pero aún así estamos siquiera unos 30 años de retraso, cultural y tecnológico. Entonces, yo siempre con tecnología de punta y toda la cosa. Hazte cuenta que yo cuando llegué la primera vez con un iPod, ¿no? Ya, Me quedaban viendo, ¿y esto qué es? Cuando habían aquí, estaban recién saliendo los MP3. claro, Ya, yo tenía sí. ya el iPod del vídeo, ¿sí? Eh, el primer touchscreen, el primer iPhone. Entonces, sí, 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 hay un choque, o sea, hay un retroceso, ¿no? Hay un retroceso. Ujú, Fuerte, sí. claro. Y es que es evidente, y lo habíamos hablado hace unos días, llévale un teléfono táctil ahora a cuando se escribían cartas. O Claro, sea, claro, súper diferente. imagínate. Genial. Ahora, con toda la experiencia que tú tienes y con todo lo que estamos viendo en la actualidad, hay mucha gente que está migrando a Estados Unidos. ¿Qué consejo le darías o qué te hubiera gustado que alguien te lo dijera antes de emigrar? ¿Qué consejo le darías a estas personas que están pensando en irse o se fueron o están allá para poder sobresalir y poder soportarlo? Dos cosas importantes en dos líneas de pensamiento. La primera, lo que siempre en esta conversación que hemos tenido, respetar la casa que te hospeda. Número uno, pienso que es básico eso. Respetar la casa que te hospeda, adecuarte a las reglas y normativas que tienen. Culturalmente, yo no me puedo poner a vender tripa mishki en, en el Coliseo Romano, ¿no? En mi caso, o en el Central Claro, Park, ¿no? Porque sí, es chévere, o sea, es lindo encontrar comida de tu tierra, pero no tampoco poner un kiosco y con toda la cosa, porque tienes que adecuarte a la cultura, ¿no? claro. Eso número uno, respetar las normativas, no puedo hacer los mismos relajos. eh, Gente tirada por las calles ebria, en, qué sé yo, en un parque, ya la gente se escandaliza. O gritar como a la medianoche, qué sé yo, hace los Es tremendos que, no, relajos, hombre, ¿no? es que acá, o sea, el latino sí es relajoso, Sí, seamos exacto. honestos, somos Entonces relajosos. ellos te quedan viendo como, "Oh". No, entonces, número uno, eso. Y número dos, una de las cosas, y espero que no se siga, no se esté repitiendo eso, tú tienes que irte dispuesto, y tú hablabas al inicio de eso, a hacer el trabajo que te toque hacer, porque tú tienes que sobrevivir allá. O sea, ya no está el primo, la tía, papá, mamá o alguien que te diga, ¿sabes qué? Este día, chuta, Jorgito no ha tenido para parar la olla, regalémosle un platito. Así como los vecinos, ¿no? Cogen y pagan, vecino, hicimos una comidita rica, tenga. Ya no. Entonces, tienes que ir dispuesto a trabajar de lo que venga. Es inútil que te digan que vas a ir detrás de un computador, que vas a ir a un trabajo de oficina, que vas a estar todo lindo, porque nos toca hacer de todos los trabajos que se te vienen. Yo el único trabajo que te digo y gracias a Dios no lo hice y no porque no lo quise hacer, porque lo hubiera hecho si es que me tocaba hacerlo, fue en la agricultura, al campo. Y que se van a recoger tomate, a recoger la oliva, a recoger las naranjas. Trabajos muy duros, muy duros y me saco el sombrero por toda esa gente, todos los migrantes que hacen ese tipo de trabajo. Y bueno, yo te digo, como te dije hace rato, estuve de limpieza. Una vez, Jorgito, me contrataron para lavar platos en un restaurante, en un hotel. Ya, Esa noche me conté 1500 platos sin contar sartenes y ollas en una en noche, una noche. Sí. es una Cosa que locura. llegas así a la casa, sí, sí, sí. Oye, es que, o sea, yo lo digo por mí, ¿no? Aquí a veces el lavar, incluso Tres platos. tres platos en la casa es como que dices, no, Claro, pero sí. mil genial. quinientos
Recuerdo que en ese tiempo, cuando me fui de lavaplatos, eh, lo cogí porque te digo, no tenía trabajo y me faltaban muchas cosas en mi casa. No tenía, comía poco. Veía como los platos dejaban a la mitad con tremendos pedazos de carne y botaban al, al tarro de la basura. No te niego, alguna vez lo pensé, pero esa es la vida del inmigrante. Hacer trabajos que no, que te toca hacerlas, Los demás hacerlo. no quieren hacerlo. Ujú. Genial. Buenazo, Miguelito. Qué buena conversación. Son cosas que siempre nos alimentan y nos dan así. Es ver la perspectiva desde otro lado. Hay una frase que me gustó mucho que dice, la persona inteligente aprende de sus propios errores y la persona sabia aprende de los errores que ha cometido los demás. Ujú. Y el tenerte acá y contarnos todas esas experiencias es ver un poco más de cerca cómo es la vida. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, no, me voy al extranjero y lo voy a pasar de lo lindo. Va a haber plata, lo que quieras y todo será Es que color yo de te puedo rosas decir algo, y Jorgito, no. y perdón que te interrumpa. Una de las cosas que uno como migrante debería hacer es tener un objetivo. O sea, ¿para qué me voy a ir allá? Porque es cierto, o sea, yo puedo ganar 1.500, 2.000, 3.000 dólares, euros, perdón, y dedicarme a viajar, a vestirme bien, a tener el carro último modelo, pero nunca construyes nada. Ahora, la juventud es efímera, se te va en un 2x3. ¿Y después qué? Hay mucha gente que ha regresado peor de lo que se fue. Entonces, es un poquito el tener esa meta del por qué me voy, qué es lo que voy a hacer. Y Es importante. pensarlo bien. Sí. Eso, Miguelito, sin más, agradecerte, Mm. agradecerte por esto, agradecerte por tu tiempo, por estar acá, podernos compartir Es un honor, y Jorgito. nada, sé que eres una persona que tiene un montón de conocimiento, espero y anhelo mucho el poderte tener acá en otros capítulos hablando de, Gracias. ahora ya directamente, quizás hablando de medicina, hablando de muchos temas que tú dominas. Y eso, Miguelito, agradecerte, agradecer a las personas que nos han estado escuchando y eso, finalizar, Miguelito. Gracias, Jorgito. Agradeciéndote Gracias por por tu la tiempo. oportunidad nuevamente. Aprecio mucho lo que estás haciendo, ¿sí? Para mí es un honor estar en este lugar y invito a todos la audiencia, pues, que sigan este tipo de podcast porque son edificantes. Son experiencias de vida que de una u otra manera te van a edificar o vas a coger alguna cosita de por ahí. Claro, y es que es la intención de esto, es poder ayudar a las personas, poder, lo que a nosotros nos ha costado mucho tiempo comprender, poderlo hacer para alguien más en más corto tiempo, para crecer como sociedad y hacer un mundo mejor. Genial. Eso, Miguelito, te agradezco mucho, agradezco a todos y Gracias. y muchas gracias por todo.